en Tito capítulo 1 verso 5. Continuamos con la serie de Tito, mis hermanos, que acabamos de iniciar. Este va a ser nuestro tema número 2. Llevamos esta nueva serie, Tito, el efecto de la sana doctrina. ¿Cómo dice nuestro tema de la serie? Tito, el efecto de la sana doctrina. Y el tema que hoy queremos compartir, mis hermanos, tiene como título Anciano irreprensible para una iglesia saludable. Hoy veremos los versos con la ayuda del Señor del 5 al 9 y nuestro texto base va a ser Tito capítulo 1 verso 5. Cuando lo tenga puede decir amén. Ok, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Uno de los desafíos, amados hermanos, de toda iglesia que predica el verdadero evangelio, no es solo ponerse un eslogan o título de sana doctrina o predicadores de sana doctrina, que eso es algo que escuchamos mucho en las redes sociales. Hoy incluso, hermano, yo no sé si estás enterado, pero la iglesia tradicional, como los mormones, como los testigos de Jehová, se autodenominan sana doctrina. ¿Lo has escuchado? Ellos dicen tener sana doctrina. O se catalogan como la verdadera iglesia. Solo que, mis hermanos, su sana doctrina, pues está basado más en tradiciones, en dogmas, libros, prohibiciones, traducciones personales, reglas humanas y no la verdad de las escrituras. Incluso, mis hermanos, en el sector del cristianismo, pues está el eslogan, ¿qué crees? También de sana doctrina. Pero hoy están surgiendo algunas iglesias, y no sé si ya llegaron a tu comunidad, pero se dicen iglesias bíblicas. No sé si lo has escuchado. Bueno, si no, pon mucha atención porque te pueden llegar. Aquí, hermano, algo que llama la atención de estos términos que hoy se están usando como iglesia bíblica es que lo que llama la atención de estas iglesias bíblicas es que fueron, que creen, personas que dividieron una iglesia, porque como seguían algunos predicadores de sana doctrina, pues ellos dijeron, estamos en la mentira, vamos a la verdad. Y la verdad es el seguir a predicadores renombrados en las redes sociales. Dividen la iglesia, se llevan un grupo de gente y hoy se catalogan como iglesia bíblica. Y andan solos sin que nadie los supervise. Bueno, según la Biblia, mis hermanos, de forma objetiva, ¿qué evalúa todos aquellos que escriben si tal o iglesia acredita como sana doctrina? Pero es, ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué es lo que evalúa tal iglesia si de verdad acredita como sana doctrina o como iglesia bíblica? Bueno, pues aquí, mis hermanos, en los versos que vamos a estudiar, veremos que no es tan solo el eslogan o título de iglesia que diga iglesia de sana doctrina o bíblica, sino más bien, fíjense, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:2. Mira lo que dice Pablo: que prediquen la palabra. El apóstol Pablo está diciendo que algo que va a evaluar realmente a una iglesia que realmente es sana doctrina, número uno es que prediquen la palabra.
no tradiciones, no mandamientos, no doctrinas, solo la palabra de Dios, mis hermanos. Ahora bien, por otro lado, predicar la palabra, mis hermanos, no es solo hablar de lo que está escrito en la Biblia. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Pues porque la iglesia tradicional, los mormones, los testigos de Jehová, ¿cuántos saben que hablan la Biblia? ¿Nadie sabe? Perdón, ¿sí están conmigo o? Bueno, yo entiendo, están congelados, yo entiendo, ahorita van a agarrar calor. Entonces, no se trata, mis hermanos, solo de hablar, predicar la palabra, sino más bien dice Santiago 1:23 que se aplique. Jesús lo dijo en Juan 14:15, obedecer lo que la palabra nos enseña. Pablo, entonces, mi hermano, lo que vamos a ver a continuación son las instrucciones a Tito. La identidad de un hijo de Dios, dice Pablo a Tito, mira Tito, la identidad verdadera de un hijo de Dios es su estilo de vida. El que oye, aplica y obedece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El oír, obedecer y aplicar. ¿Cuántos recuerdan a Esdras en el capítulo 7, verso 10? Que Esdras era un hombre, hermano, que tenía la palabra de Dios en su corazón. Él meditaba en la palabra, después la aplicaba y se daba la tarea de enseñarla al pueblo. Es lo que observamos en la encomienda de Pablo a su verdadero hijo en la común fe. Ahora vamos a ver cómo Pablo, hermano, da esas instrucciones básicas. Diga conmigo, instrucciones básicas. Amados, lo que debemos aprender en esta serie es toda instrucción que se nos da a nosotros, los pastores, para que ustedes sepan cómo debe de conducirse un pastor, pero también cómo deben de conducirse los servidores, los que tienen liderazgo en esta iglesia, incluyendo a la iglesia. Así es que el apóstol Pablo da instrucciones básicas a Tito que deben de haber para tener una iglesia del Señor saludable. Mire, amados del Señor, si lo más básico no está en una iglesia, no puede ser saludable. Y si no es saludable, mucho menos va a poderse llamar de sana doctrina o bíblica. Así es que leamos Tito, por favor, 1, verso 5 y démosle paso a la continuación de su palabra. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta. Ahora vamos a pararnos tantito ahí. Aquí viene un párrafo importante o un verso o estas palabras. Dice, por esta causa. Ahora, en la traducción de estas palabras, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es por este propósito, por este motivo. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí o qué nos enseña, mis hermanos, el apóstol Pablo con tan solo esas palabras importantes? Bueno, lo que Pablo va a enseñarnos, hermano, es un rasgo de autoridad. Pablo, el siervo y apóstol, quien delega autoridad a Tito, el verdadero hijo en la fe común. Por eso Pablo le dice a Tito, Tito, por esta causa te dejé. Esto habla de una autoridad que delega autoridad. Diga conmigo, autoridad que delega autoridad. La autoridad de Dios al apóstol Pablo para que él le dé un cargo a Tito, pero es Pablo quien está diciendo, yo como autoridad de Dios te delego autoridad. Ahora, lo primero que observamos, mis hermanos, es Tito. Hay una enseñanza básica pero importante que todos debemos saber. Número 1, la iglesia es de Cristo, no del pastor. Y creo que lo he repetido muchas veces y lo seguiré enseñando. La iglesia no es de el pastor, la iglesia es de Cristo. Nosotros solo somos instrumentos, hermano, no somos los dueños. Nosotros, ¿qué dije? Somos instrumentos. Nosotros no somos los dueños que hicieron el instrumento.
Ahora también tenemos otra enseñanza. Los miembros tampoco son los dueños de la iglesia. Porque hay iglesias donde ellos deciden poner al pastor. Hay movimientos, hay lugares donde ya se empieza a juntar un grupo y dicen, oye, como que ya no me cae bien el pastor Ángel, ¿y si lo cambiamos? Y el otro le dice, ¿también te lo reveló el Señor? Se juntan. No, ¿qué cree? Que la iglesia no es la dueña, perdón, los miembros no son los dueños de la iglesia. Como tampoco, mis hermanos, los servidores, ni los líderes son dueños de la iglesia. Un predicador dijo, la Biblia no protege cargos, protege la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo es el dueño del rebaño. Encontramos en Primera de Pedro 5, donde Pedro dice, apacentad la grey de Dios. Ahora, lo segundo, hermano, que entendemos en estas palabras, en el texto, es posición. Diga conmigo, posición. En Corintios capítulo 12, verso 12, mis hermanos, ahí Pablo habla de la posición de la iglesia, nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición de todos los que estamos aquí? Somos un cuerpo en Cristo. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, hermano, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos cuerpo del Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que implica que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su corazón? Somos nacidos de nuevo. Y Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Entonces, como nuevas criaturas, mis hermanos, como gente que cree en Cristo, ahora todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora aquí viene otra enseñanza. ¿Cuál? La función. Número 1, la primera demanda es, o enseñanza, perdón, que enseña es, Cristo es el dueño de la iglesia. Número 2, nuestra posición, somos el cuerpo de Cristo. Número 3, la función. ¿Qué quiero decir? Que cada creyente, hermano, que está en esta mañana y los que no pudieron venir por salud, por alguna necesidad, ¿qué crees? Como cuerpos de Cristo tenemos dones. Ahora dile nuevamente al hermano que está a su lado, mi hermano, tienes dones. Primera los Corintios 12 del 1 al 11 y Romanos 12. Ahora, mis hermanos, Dios dio dones para edificar la iglesia local. Diga conmigo, la iglesia local. Esto quiere decir que cada miembro de la iglesia debe de ser útil en el cuerpo de Cristo. Es decir, debemos correspondernos unos a otros en la edificación. Así lo dice Primera de Pedro 4:10. Ahí apúntalo, dice que nos edifiquemos unos a otros. Eso se llama la reciprocidad de los dones que Dios nos ha dado. Ahora, Pablo, mi hermano, como autoridad de Tito, le delega autoridad. Repito, Pablo como autoridad de Tito le delega autoridad. Y esto nos da la siguiente enseñanza, que todos debemos estar bajo autoridad. ¿Qué pasó? Yo sé que eso como que sí, ¿verdad? Como que, pastor, ya está entrando en temas duros. Mira, todos debemos estar bajo autoridad. Amados, si decimos que creemos en Cristo y vivimos bajo su señorío, debemos vivir bajo autoridad. Apunta la cita, Hebreos capítulo 10, verso 13, 17. Alguien que no está bajo autoridad, mis hermanos, escuche bien, son por dos causas. Número 1, o no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que debes de creer y te animamos a que recibas en su corazón, o eres un creyente poderoso carnal. ¿Qué dice el pastor? Sí, no andas en el espíritu, eres poderoso pero en tu carne. Un rasgo, hermano, de un creyente espiritual, ¿sabe cuál es? Se somete a una autoridad. Lo que nos da la siguiente enseñanza, número 5, ¿cuál?
Dios nos delega a todos cierta, fíjese, autoridad sobre otros. Repito, la siguiente enseñanza es que Dios nos delega a todos cierta autoridad sobre otros. ¿Por qué? Pues porque estamos bajo autoridad. Es decir, que tenemos gente que está bajo nuestro cuidado, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Tienes hijos? Ellos están bajo tu autoridad, ¿sí o no? O como creyentes, un creyente que a lo mejor le dio el evangelio a alguien y lo está discipulando, o por la función que tiene en una iglesia, porque se le ha delegado esa autoridad. Ahora, lo que nos enseña, hermano, algo más. Número 6, que a quien Dios le ha delegado una autoridad, ¿qué debe hacer ahora? Bueno, debe ser claro con respecto a los resultados que se esperan de ellos, porque está bajo nuestro cuidado. Esto es bien importante. ¿Por qué? Nosotros como pastores es que debemos acercarnos a todos nuestros hermanos que están en el servicio y enseñarles enseñarles y decirle: mira, nosotros como pastores esperamos estos resultados de ti, porque estás bajo nuestro cuidado. Es lo mismo que hace un maestro en la escuela, en la secundaria. Los maestros les enseñan a tus hijos y les enseñan que ellos esperan resultados, ¿sí o no? Bueno, pues es lo que hacemos los pastores. Aquí lo grave, hermano, es que cuando no enseñamos, no instruimos a alguien, pero sí le llamamos y lo corregimos y lo disciplinamos, pues con justa razón va a decir: ¿y ahora por qué? ¿Por qué me regañas si no me enseñaste? ¿No? Es decir, a veces hay papás que disciplinan a sus hijos sin antes haberles dado una explicación de lo que tiene que hacer. Por eso es que algo bien importante que enseñamos, hablando de los que están encargados aquí, es: mira, ok, ya se están preparando para servir, pero por eso tienen que entrar a las clases preparando para servir, porque ahí se les enseña lo que deben de hacer. Y después, una es teoría y otra es la práctica. Antes de empezar a hacer, primero se te va a enseñar, pero pon atención, porque quien no entra a las enseñanzas y no se está informando, pues no se vale que tampoco diga: pues a mí ni me enseñaron. Y le decían: oye, pero mira, de 10 enseñanzas entraste a una. Y bueno, empiezan asuntos, creo que se le llama síndrome de que se me olvidó todo. Entonces, como pastores nosotros debemos ser claros de lo que se espera de los servidores, de los diáconos y de los miembros de la iglesia. Yo sé que ahorita a lo mejor muchos o algunos que sirven ahí se quedan pensando, pero continuemos porque vamos a seguir aprendiendo. Ahora, Pablo, hermano, establece a Tito en un lugar llamado, ¿cómo se llamaba el lugar? Creta. Verso 5, hermano, dice: por esta causa te dejé en Creta. En esta, hermano, es la isla de Creta, o en esta isla, perdón, de Creta se encontraba una iglesia, la fundación de iglesias. Se dice que esta isla en el mar Mediterráneo, mi hermano, dice que en esta isla pues vivía aproximadamente 5 grupos étnicos atroces y brutales. Bueno, es lo que dice un poquito la historia. Se dice que muchos eran seguidores de los rudos y bravos piratas del mar. Bueno, eso es un poco de historia que por ahí se enseña. Y también dice que muchos eran seguidores de los rudos, ¿cierto? Piratas, como te dije, pero también de judíos fundamentalistas conflictivos. No pierdas de vista este punto. Judaísmo. Si sabes que el día de hoy siguen todavía algunas colonias aquí en Tecama con judaístas, judaísmo. Ahora, otros, mis hermanos, aparte de estos grupos, pues ¿qué creen? Dejando ese mal estilo de vida, creyeron en Cristo. Y ese nuevo grupo de creyentes, ¿qué creen? Pues comenzaron a unirse.
¿Cuál es la enseñanza, hermano? Bueno, una persona que en verdad recibe a Cristo, escuche, tiene la necesidad por el Señor de congregarse. Repito, una persona que en verdad recibe a Cristo tiene la necesidad dada por Dios de congregarse. ¿Qué más? De alabar a Dios. ¿Qué más? De recibir la palabra del Señor. ¿Para qué? Pues para ser edificados. Después dice a Tito, vamos, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Aquí la palabra que nos llama la atención o que nos va a enseñar es corrigieses, para que corrigieses. Y es la palabra griega, leipomia, que sin lugar a duda, hermano, esta congregación que llevaba poco tiempo de ser establecida, bueno, pues seguramente tenía un gran trabajo que hacer. Y apliquémosle a toda iglesia que inicia. Mira, hermano, toda iglesia que inicia requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. ¿Alguien dice amén? Así que Pablo le dice a Tito lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. ¿Qué debe hacer en su trabajo y cómo debe hacer su trabajo? Y esto es lo que dice Pablo: espero de ti, Tito, tu trabajo. El trabajo de Tito entonces era para corregir. Y la palabra corregir, hermano, significa, apúntale, arreglar, ordenar, alinear. En otras palabras, poner orden. También esta palabra griega se puede traducir como poner recto, hermano. La idea de que habría algo desordenado que ordenar. Poner recto, la idea es hacer las cosas bien. Y así es como toda iglesia, hermano, en su inicio, pues comienza a arreglar, comienza a alinear, a corregir, a poner orden. Algo en particular, hermano, que tenemos todas las iglesias en el inicio es, por ejemplo, nosotros iniciamos en la terraza, o sea, en la azotea de la casa de una hermana. Yo no sé cuántos sabían, pero nosotros empezamos en la azotea. Ahí teníamos bancas. ¿Saben de cómo eran las bancas? Eran tabiques, hermano. ¿Saben cómo era así el techo que teníamos? Era un cubreauto y medio agujereadito. Así iniciamos. No teníamos, ¿verdad? No teníamos dónde poner a niños, más adultos. ¿Sabes por qué no teníamos? Pues porque tampoco había mucha gente. Empezamos como 5, no sé si se acuerdan, yo creo que muchos se acuerdan. Empezamos 5 o 6 hermanos ahí en la azotea predicando, dándoles la enseñanza. Bueno, así iniciamos, hermano, con muchas carencias, y necesidades. Y así con el tiempo pues fueron saliendo poco a poco. En nuestros inicios no fue fácil. Después ya el Señor nos permitió rentar una casita, donde en esa casita, hermano, pues empezamos a crecer, ¿verdad? De ahí empezamos ir a jardines, estuvimos en unos jardines. ¿Y saben qué eran nuestros instrumentos, hermano? ¿Saben qué era? Una guitarrita, no sé si se acuerdan. Bueno, ya no la tengo porque me la acabé. De hecho, ya no podía rasgarla porque se me metía la mano, ya tenía hoyo. Así empezamos. Entonces, y nosotros, pues la verdad, no habían todavía jóvenes, no había niños. Pero, ¿qué cree, hermano? Después de que empezamos a notar todas esas necesidades, pues Dios empezó a suplir. Amén. Pero es cierto que esas son necesidades importantes: instrumentos, bancas, sillas, etcétera. Pero mis hermanos, ¿qué creen? Eso no es lo más importante para una iglesia. Lo más importante, hermano, ¿sabe qué? Es que después de que el Señor ya establece una iglesia, ahora ¿sabe qué debe de hacer el Señor? Va a poner líderes. Va a poner un líder. La palabra líder, hermano, es la palabra presidir que encontramos en Romanos capítulo 12, verso 7 o verso 8, si no mal recuerdo, que es la palabra griega
proistemi, que significa dirigir, guiar. ¿Qué hace un líder, hermano? Dirige, guía. Ese líder, hermano, que dirige y guía, bueno, es puesto ¿para qué? Para ordenar. Pero ese ordenar no es ordenar de te ordeno, no, es de ordenar algunas cosas. Ordenar también habla de tomar decisiones, lo mejor que se pueda, mis hermanos. Porque en donde toda iglesia que comienza, pues también el pastor se está preparando y está comenzando con esa labor para suplir muchas necesidades, hermanos. Sin embargo, la tarea de Tito, hermano, esa era la tarea del pastor. Ahora, no es solo, hermano, de predicar. La tarea de un pastor no solo es de predicar. ¿Por qué? Bueno, porque hoy mucha gente, hermano, busca su predicador favorito. Yo no sé cuántos de esta iglesia tienen predicadores favoritos. Y a lo mejor has de decir, pastor, venimos hoy a recibir esto, me está durmiendo. Bueno, yo te diría, no te duermas, porque vas a aprender mucho. ¿Cuántos dicen amén? Así estás informado de la importancia que conlleva al pastor, pero a cada miembro, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, uno de los problemas graves, hermano, de un hermano es que solo busque un predicador bueno. Y esos predicadores buenos, ¿qué creen? Pues están atrayendo a mucha gente. ¿Y sabes para qué? Pues para su nueva iglesia. Y aquí el asunto es que muchos no saben que algunos de esos predicadores, bueno, pues ya se hicieron de sus negocios, que diga de sus ministerios. Y muchos de ellos, sus canales, si no lo sabías, ¿qué crees? Les pagan, reciben. Entonces, buscar un predicador favorito, mis hermanos, no es lo que en este caso, como su servidor, yo hago. Yo no es que busque mi predicador favorito. Ahora, aquí el asunto es que el pastor no está solo para predicar, hermano, sino para dirigir, para instruir, para corregir en justicia. Amén, hermano. Y eso es lo que no muchos pastores hacen. Nosotros solo dirigimos e instruimos y te damos el consejo, pero aquí viene una enseñanza. ¿Cuál? No queremos que tú dependas de nosotros. Tú tienes que aprender a depender de Dios. Tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Nosotros no somos los mediadores entre ustedes y Dios, se llama Cristo. El Señor es tu mediador. Nosotros solamente somos un canal de dirección, de corregir, de instruir. Ahora, Tito tenía que poner orden. ¿A qué, mi hermano? Sigue leyendo en Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, es decir, corrijas, dirijas. ¿Qué más dice? Lo deficiente. Y esta es la palabra griega, leipo. Deficiente, hermano, es algo que está imperfecto. Esta palabra habla de algo incompleto, algo como que está defectuoso. Ahora, no necesariamente, hermano, indica esta palabra leipo que había debilidades, divisiones o errores en la iglesia de Creta. La idea es corregir lo que había quedado incluso, lo que no se terminó. Se podría traducir también como para que continúes poniendo orden en las cosas que faltan. Entendamos que toda iglesia en su inicio, hermano, tiene necesidades que mejorar. ¿Cuántos saben eso? Yo sé que cuántos de ustedes llegaron a esta iglesia y dijeron, ay, como que les falta mejorar. Ay, como que a los que cantan, hoy les falta mejorar. Ay, como a los que tocan les falta mejorar. Ay, como que en esto les falta mejorar. No, yo no sé si les ha pasado, digo, no todos, pero tal vez a alguien así. ¿Y qué cree, hermano? Déjame aclarar algo. No hay iglesias perfectas, o no hay iglesia perfecta. Fíjate, y por ahí alguien dijo, y si la encuentras, no entres. ¿Ah?
¿Alguien sabe lo demás? Bueno, ya eso lo digo, ya ustedes lo saben. Nosotros estamos conscientes, hermano, que hay muchas cosas que mejorar. Nosotros como pastores de esta iglesia estamos conscientes que hay más desarrollo, que debe de haber más estructura, más orden, etcétera, etcétera, hermano. Pero fíjate que aquí el asunto grave es que exista gente que es especialista en detectar, ¿qué crees? Las deficiencias de su iglesia. Y eso es por naturaleza. Dígale al que está a su lado. Suponías 3:3 dice que es naturaleza. Eso dice Suponías 3:3. Por naturaleza lo traemos. Llegan a la iglesia y dicen: ay, aquí no se hace esto, aquí no se hace esto otro, y no, como que X, Y, teca. Y lo más claro, hay algo que normalmente dicen, es que donde yo asistía, en donde yo asistí, mira, no se hacía esto, se hacía aquello. Y la pregunta del millón, hermano: ¿buscas a Cristo o buscas una iglesia al gusto del cliente? Ustedes contéstenlo, no, yo no. Ahora, el terror, mi hermano, de este tipo de gente es que busca, ¿qué cree, hermano? Quejarse. No solamente la gente dice, aquí esto no se queda con eso. Va a buscar gente con quien quejarse y decirle: oye, ¿cómo ves? ¿Te gusta cómo predica el pastor? Y dice: ay, a mí tampoco. ¿Y si lo cambiamos? ¿Qué me dices de la alabanza? ¿Cómo cantan? No, y pues no. Y los que enseñan, hermano, pero hay otros que se van a los extremos. Yo voy a ver ese programa que se llama En Extremo. Bueno, pues ahí salieron. ¿Por qué? Van con el pastor y me han dicho: pastor, mire, con todo, como usted dice, con todo amor y respeto, pero ¿qué cree? Esto que usted hace, esto que hace, esto que acá, esto que va que para allá, no es bueno. ¿Y qué cree que es lo que Dios espera de nosotros los pastores, hermano? Que le digamos: ay, hermanito, muchas gracias, sígueme apuntando todo lo que me dices y por amor a ti vamos a cambiarlo. Es más, hermanos, les aviso, ahí va a haber un buzón, por favor ponle ¿qué quieres que quitemos y qué quieres que pongamos? Es más, ponme ahí ¿qué quieres que te predique? Y con mucho gusto. Nada más que vas a tener que caerte con un... no es cierto. No, imagínate. Mire, ¿qué cree que Dios espera de nosotros? Número 1, que busquemos a Dios. Los pastores debemos tener experiencias personales con Dios, rendir nuestro corazón, rendir nuestra voluntad. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Yo debo ir con Dios principalmente para que Dios me revele, mis hermanos. Es cierto que hay mucho que hacer en esta iglesia, hay mucho que establecer, mis hermanos, pero ¿qué cree? Dios me va a decir: yo sé que hay muchas cosas que hacer, Ángel, pero escucha bien, prioridades. Debes de poner prioridades. Y aquí hay una enseñanza, hermano. Yo sé que muchos están trabajando para salir adelante, pero escucha bien, prioridades. Déjame darte otra enseñanza. Pon atención qué pasa con tu salud, porque no puedes enfermarte mucho más que lo que más que te esfuerzas en buscar al Señor. Porque hay gente que siempre se enferma. Ahora se llamaba Belinda, por así decirlo. Yo espero que nadie se llame Belinda, pero resulta que ya le cambiaron el nombre y se llama Dolores. Y el hermano Dolores, pues por eso no vino. ¿Por qué? Por Dolores. No, ahora no estoy burlándome, no quiero ser irónico, pero sí debe de haber un control, hermano. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el corazón? Dios está interesado en que su pueblo sea prosperado, sea bendecido, amén. Pero escúchame bien, ¿por qué sigues con con el COVID del 2019? Ese COVID de quédate en casa. ¿Por qué seguimos con el COVID? No, amados, miren, el punto
No es que yo tenga que imponerte. No, escuchen bien. Nosotros enseñamos. La misma palabra de Dios impone. La palabra de Dios impone, no son los pastores. La palabra de Dios, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es una autoridad? Entonces la palabra de Dios impone. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, todo pastor espiritual, mis hermanos, debemos escuchar la voz. Pero ¿qué cree? También agradecemos a Dios porque los pastores tenemos pastores. Es decir, a quien yo voy también a pedirles consejo. Cuando yo como pastor consulto a Dios y digo, Señor, no entiendo, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces el Señor me dice, puedes ir a consultar a otro pastor que he puesto como autoridad tuya, que está sobre de ti. ¿Y qué cree, hermano? Voy y pido consejo. Y entonces Dios me confirma lo que Dios había puesto en primer lugar en mí. Ahora, el trabajo y la salud, hay algo importante. Hay quien sí, hermano, de verdad lo entendemos, hay quien sí está malito de salud y no puede venir. Pero ¿qué cree que me alegra mucho? Me doy cuenta que nos siguen porque se conectan. Se conectan. Y esa es una hermosa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, aquí el asunto es que el Señor nos va a delegar ¿a quién? Al pastor para dirigir, guiar en todo lo que tiene que ser prioridad. ¿Cuántos dicen conmigo prioridad? Por eso es que los pastores debemos tener, ¿qué creen? Un pastor. También nosotros, así como Moisés, ¿cuántos recuerdan que llegó su suegro y fue su mentor en ese momento y lo instruyó y le dijo, oye, no puedes llevar tú solo porque te vas a acabar? Entonces, cuando la iglesia crece, diga conmigo, cuando la iglesia crece, los problemas crecen. ¿Cuántos sabían esto? Es una bendición, hermano, porque después de que iniciamos 5, 10, 15, 20, 25, crecimos, hermano. ¿Y qué cree? Pues Dios empezó a suplir esas necesidades, amén. Pero ¿qué cree también? El Señor empezó a poner líderes. Ahora vamos al verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora observemos, hermano, cómo Dios, de muchas necesidades que pudiera tener la iglesia, el mismo Dios dice, debes atender lo más importante, lo primordial, lo primero. Ahora, lo primero no es lo que los hermanos creen que sea. Hay pastores que yo creo que así debería ser. Incluso el liderazgo, hermano. Yo creo que el pastor. Miren, nosotros debemos ser los pastores, buscar dirección de Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen hogares? ¿Tienen familias? Pregunto, consultas a Dios y le dices, Señor, ¿qué me estás mostrando para mi familia? Señor, ¿qué necesita mi esposa para que sea feliz? Porque yo sé que va, pero la veo ahí un poco triste. ¿Qué haces? ¿Qué hace el esposo? Señor, ¿qué debo de hacer? Los hijos, ¿qué hacen los hijos? Señor, ¿qué debo de hacer para que mis padres estén más unidos? ¿En qué yo puedo ayudar? Pero se imagina, hermano, muchos consultan, ¿a dónde creen? A la psicología. Es que vengo a ver porque mi esposa necesita ayuda. ¿Qué puedo hacer? Déjala. ¿Cómo que la deje? Sí, déjala un rato, deja que se refresque. ¿Tú también cómo andas? No, pues yo también, como que quiero darme un tiempo. Apártense. Consultas a la sociología. Y luego no puedes con los hijos y le dices, Señor, Señor, ¿qué hago? Pido tu consejo. Gracias, Señor. Y los llevas con psicólogos. Pastor, es que mi hijo está loco. Perdón, tiene ahí cosas. Entonces estás impulsando a tus hijos que no los estás estableciendo. Aquí el asunto es que Pablo le dice, bueno, mira,
Yo te puse en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente, lo que aún no está terminado. Ahora debemos entender algo. Tus hijos no han terminado la carrera, ¿o ya la terminaron? Pregunto, ¿tú ya terminaste la carrera? Entonces, ¿has visto, estás observando qué hay deficiente en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo? Es más, en ti mismo. Ahora dijimos que esa palabra deficiente no está hablando de algo mal, está diciendo algo que no se ha concluido, no hemos terminado. Amados, no vamos a terminar hasta que Cristo esté aquí en la tierra, venga por su pueblo en las nubes. Amén. Ahora observamos entonces cómo Dios a través del apóstol Pablo le dice, mira, de todas esas cosas que debemos corregir, hermano, es cierto, necesitas economía, necesitas ropa, necesitas aquello, pero hay cosas primordiales en tu casa, ¿o no? Pregunto, ¿ya cuántos ya sus hijos ya se casaron y ya están solitos? ¿Cuántos? ¿Y cómo se sienten? Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué más estás observando que necesita tu esposo? La esposa. Bueno, pues el Señor le dice, te he puesto para establecer. ¿Qué debía establecer? Ancianos. Y tomé esa instrucción, mis hermanos, para darles aplicación. Ahora lo que dice Pablo a Tito, mira Tito, hay muchas cosas que hacer, sí es cierto, y ordenar, pero por el momento solo una es importante, que establecer ancianos. Diga conmigo establecer. Y la palabra establecer, hermano, del griego katistemi, significa señalar, designar. Y estas palabras hablan de un deber. Lo que Pablo está haciendo es asignar, responsabilidad y obligación ¿a quién? A los ancianos, que ahorita veremos. En otras palabras, hermano, puedes ver que todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor viene de las Escrituras, no de los pastores. La misma Escritura tiene la solución y la ayuda para todos nuestros problemas cotidianos. La palabra establecer, repito, es señalar, designar, es decir, debes de poner a un líder que guía, que dirige, ¿para qué? Para señalar, o sea, tú tienes que poner a alguien, pero eso habla de señalar a esa persona, indicar. Es a alguien que se le está dando, ¿qué dijimos? Una responsabilidad. Ahora, todas tus dudas, mis hermanos, en relación a la iglesia, escuche bien, como la función ministerial, estas son dudas legítimas. Bueno, quiero ser más claro. La misma Biblia, hermano, nos va a decir de todas esas dudas ¿y cómo le hicieron los hermanos que están aquí arriba? Los hermanos de audio y video, los hermanos que incluso nos apoyan allá en el estacionamiento, los maestros, ¿qué tuvieron que hacer para que estén ahí? O nada más es llegar y, pastor, es orden, jefe. ¿Has escuchado eso? Ni le preguntaron, ni lo capacitaron, simplemente dijo, es orden, jefe. Y empezó patrullero 777, ¿verdad? ¿Y qué cree, hermano? En la iglesia del Señor no se necesitan patrulleros 777. No, la Biblia enseña, hermano, que nadie necesita hacerse promoción para servir. Es decir, recuerdo que cuando iniciábamos como iglesia, no hemos tenido los casos aquí, pero anteriormente, hermano, teníamos hermanos que decíamos, pastor, mire, pues ya el Señor me trajo aquí, mire, yo canto, yo toco, yo leo, yo enseño. Es más, alguien que me dijo, yo soy profeta. Y yo dije, oye, órale, ¿no? Ya tienen todos los ministerios. Pues órale, a servir. No, hermano, por haberlo hecho tiempo atrás así, no sabe cuántos dolores de cabeza. De hecho,
mi oración no era Padre nuestro que estás en los cielos, era lo no. Bueno, el que me entendió, me entendió. Esas pastillas que te ayudan para el dolor bueno, nos dio un dolor de cabeza, hermano. Lo que tuvimos que aprender es que nosotros no necesitamos, hermano, ¿qué dijimos? Promocionarte. Nadie necesita promocionarse. Estoy frío también. ¿Qué quiero decir? Deja que Dios obre en ti. ¿Por qué? Porque Él te va a colocar en el cuerpo de Cristo para la edificación de tu iglesia, no de las iglesias. Porque hay quienes, hermano, han rebasado el asunto cuando Dios ya les llama, pero no están bajo autoridad y empiezan a hacer las cosas a su manera. O incluso hay quienes llegan a la iglesia y no han sido señalados, indicados, y ¿qué crees? Empiezan a hacer cosas fuera del orden. Ahora, aquí hay una enseñanza, hermano. Apúntale. Uno que llega al cuerpo no se autonombra pastor, maestro, músico, ujier, evangelista. Repito, uno que llega al cuerpo de Cristo, llámese, en este caso Casa Oración Tecámac, no se autonombra maestro, músico, ujier, evangelista, incluso pastor. ¿Por qué? Porque Dios, bueno, incluso hay quien dije, pero pastor, ¿y si Dios me dijo? Pues lo único que puedo decirte que ese no es el orden. Lo establecido por Dios, mis hermanos, no es que un hermano se ponga o se autollame ministro. Y debes de tener mucho cuidado porque muchos van a ir a tu casa, en tu escuela, en tu trabajo. Estuvieron en una iglesia y sirvieron, pero como ya se llaman bíblicos, de hecho hay muchos que ya no se congregan, ya no están bajo autoridad. ¿Y qué crees? Pues ellos se autonombran profetas, maestros, pastores. Ahora esto es algo importante, ¿sabes por qué? Tú debes de cuidar eso también en tu familia, en tu matrimonio. ¿Sí lo sabías? Porque hay casos, sé de casos donde el esposo le dijo, mi amor, ahora el pastor dijo que yo soy tu pastor, ¿no? Sí, pues a partir de ahora yo soy el pastor y vamos a hacer servicios aquí. Y te aviso, ya no vamos a ir a la iglesia, a lo mejor una vez al mes o una vez al año, porque lo vamos a hacer en casa. Y la esposa, no, mi amor, ese no es el orden. Sujétese a su esposo, así dice la Biblia. ¿Sale bien bíblico? O hay casos, las esposas hacen lo mismo. Mi amor, de una vez te aviso, que no vas a ir a la iglesia. ¿Perdón? Dios me habló y le empieza a dar, bueno, pum, lo cachó, ¿verdad? Ella dice, tú eres la cabeza, pero yo el cuello. Y ya. Entonces se autonombran. ¿Pero qué cree? Lo que hemos estado viendo es que Dios pone a Pablo como una autoridad espiritual, ¿sí o no? Y fue Pablo quien estableció, ¿a quién? Díganlo fuerte, ¿a quién estableció Pablo en Creta? A Tito. ¿Quién fue? Una autoridad espiritual que delegó otra autoridad espiritual. Es decir, le asignó una responsabilidad, una obligación a Tito. Hermanos, así es y así debe de ser el pastor. Es a quien se va a señalar. Ya nosotros ya nos señalaron hace mucho tiempo, nos dijeron ustedes son los pastores y hoy el Señor nos ha establecido como pastores y hoy vamos a cumplir ya 7 años como pastores, pero en la familia de Casa de Oración. Y llevó es un proceso de casi 9 años, 10 años, hermano, para hacer ese proceso, estar bajo autoridad. Entonces, designar a una persona para realizar cierta función en relación a la edificación de la iglesia, mi hermano, escuche, ¿quién cree que debe hacerla? Según lo que aprendimos, ¿los hermanos o el pastor? Dígalo fuerte, ¿los hermanos o el pastor? El pastor. Así es que si alguien te visita a tu casa y te dice, soy evangelista, hermano, ¿qué debes hacer?
Sí, mi hermano, Dios le bendiga, pero yo ya tengo mi evangelio y se llama Cristo. Y dentro de ese evangelio que se llama Cristo me enseñó que tengo una iglesia. Y en esa iglesia tengo a alguien que Dios designó y se llama pastor. Aunque no haya muchos amenes, yo sé que eso, siguen aprendiendo, soy paciente, yo los amo, con el amor del Señor, de verdad. Entonces, es el pastor quien debe establecer con la ayuda del Señor, ¿a quiénes? A los que van a ocupar un liderazgo en esta iglesia. Y esto es algo importante, hermano. ¿Por qué? Déjame decirte que algo muy común, hermano, es que mucha gente está fuera del orden ministerial. ¿Por qué? Porque hay gente, gracias, que convoca a otros hermanos sin ser parte del cuerpo ministerial. Y ahí anda, incluso les marca por teléfono: hermanita, te espero, a las 8 de la noche vamos a tener una reunión en casa de oración. Y por otro lado: hermanito, te espero en mi casa, pues ya ve que andamos en el instituto, hermanos del instituto. No, ya ve que andamos en el instituto. Bueno, pues te espero en mi casa, voy a empezar estudios. Hermano, pues apenas llevas un año en el instituto. No, pero ya el Señor ya me reveló más cosas. Entonces, hermanos, tristemente hoy muchos se autonombran maestros, evangelistas, diáconos, pastores, cantores, intercesores, intercesoras, profetas, pero escuche bien, sin que el ministerio pastoral de la iglesia los hayan designado o delegado en esa función. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí con Tito en Creta. Lo está llevando, hermano, ¿por qué? Porque había desorden en la iglesia. Y lo que hace Dios a través de su siervo, del pastor, es poner orden. ¿Por qué? Porque es el pastor de la iglesia quien delega una autoridad. Es quien va a delegarle una función a algún hermano más en esta congregación. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer si alguien, un miembro de la iglesia, pues me llama y me dice: hermanito, vente, te espero en la noche? ¿Qué debo hacer? ¿Ustedes qué dirían, hermano? Les dejo hablar por 5 minutos. Bueno, primero, hermano, mira, ustedes deben de aprender y de escuchar los anuncios porque tienen una función. Que luego a veces ya le digo: ya nada más me dejan, cuentan mi tiempo. No, no es cierto, es broma. Miren, en esos anuncios, ¿sabes para qué es? Para que tú sepas cuándo son nuestros servicios de culto aquí, sí o no. Martes, hablando del instituto que vamos a tener al final, voy a darles un anuncio a los del instituto. ¿Qué más? Jueves de servicio. ¿Cuántos saben que tenemos servicio general los jueves? ¿Qué más? Los viernes, una vez al mes, matrimonios. Una vez al mes, varones. Una vez al mes, jóvenes, adolescentes. ¿Sí o no, hermanos? Cada 15 días, mujeres. ¿Sí o no? Bueno, cuando tú ya viste los horarios y días y un hermano te llama y dices: ay, caray, pero esto está fuera, hermanito, esto no viene en el calendario que nos dan. No, pero Dios me lo reveló. Y dile: pues ya se le fundió, hermano, porque aquí tengo yo un horario y me dice cuál son los días. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Llámale. ¿A quién? Al pastor. Y si ves que está ocupado mi número, llámale al hermano Antonio. Y si está ocupado mi hermano Antonio, llámale a mi hermano José Luis, porque ellos son los diáconos de esta congregación. Y escúchenme, y uno de ellos te va a contestar: sí, dime, mi hermano, es que mira, me están invitando para una de estudios, de oración, ¿qué debo hacer? Y el hermano entonces va a decir: ¿sabe qué? Pues no, nosotros no tenemos esa actividad. ¿Qué quiere decir? Pues que esos hermanos están dígalo fuerte. Ustedes lo dijeron, no yo, Están en desorden. Ahora pregunto, ¿qué vas a hacer? Nosotros ya sabes cuáles son los servicios, amén.
jueves y domingos 8:30 y 10:30, porque tenemos, si no sabías, hay 2 reuniones ya. A las 8:30 empezamos con instrucción y a las 10:30 reunión general. Amén, hermano. Entonces, si no ves ninguna de esas actividades en la agenda de la iglesia, ¿qué crees? Bueno, dile a mi hermano, le agradezco mucho, pero no me puedo salir del orden que Dios ha establecido en su iglesia. Nunca digas en la iglesia del pastor. Y yo me comprometo, hermano, a no decir mi iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele una ofrenda de palmas a Dios, porque Él nos pone orden. Ahora, mis hermanos, estar entonces, ¿cuál es la idea? Prohibirte a que esos asuntos de hermanos, si no te juntes para estudiar la Biblia o orar. No, hermano, no. Yo no tengo, miren, quiero aclarar algo. Esto que estoy enseñando es algo que yo he aprendido de los pastores de casa de oración, porque están en la Biblia. Y yo aprendo, hermano, porque como pastor yo aprendo. Y lo tengo que establecer porque es que lo que está establecido en la palabra de Dios, y no es que robe ideas para yo venir aquí y decirles, oh, Dios me reveló. No, esto yo lo aprendo. ¿Y sabe qué he aprendido? Que yo no tengo una autoridad en mí mismo para prohibirte algo. La autoridad la tienen las Escrituras. ¿Alguien dice amén? Entonces, si algo existe en una iglesia, hermano, no es la autoridad en sí mismo, sino lo que determina las Escrituras. Y las Escrituras nos dan el orden de la palabra de Dios en la iglesia. Amén. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. ¿Cuántos aman su palabra? Amén. Sigamos ese orden. ¿Cuántos dicen amén? Así que la autoridad delegada por Dios al pastor ha sido respaldada por otros pastores para que nosotros ejerzamos esa función en la iglesia, hermano. Ordenar, instruir. Ahora, te decía, ¿qué hacer si te convocan a algo como esto? Ya lo dijimos, marca, pide consejo. Entonces, lo que nosotros indicamos, mis hermanos, como pastores a la iglesia de Cristo, no son prohibiciones, sino son convicciones en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver en Hechos 6, rápidamente. En Hechos 6, ahí encontramos cómo fueron los apóstoles. Apúntalo, Hechos 6, 2 y 3. Ahí encuentras cómo fueron los apóstoles los que convocaron a la multitud, mis hermanos. No fue un hermano o una hermana que tenga llamado o un don. Fueron los apóstoles, hermanos. Y aquí hay un principio. ¿Cuál? Somos los pastores quien tenemos la autoridad de convocar a una reunión a los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los que convocan a una reunión en la iglesia? ¿Quiénes? Dígalo fuerte. Los pastores. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál fue la función principal entonces de Pablo a Tito? Establecer ancianos. Y esta palabra ancianos viene del griego, hermano, presbúteros, donde viene la palabra presbiterio. En la cultura, hermano, se le tenía a los ancianos, es decir, a la gente avanzada, con esa instrucción de autoridad. Ahora, se cree que Pablo, hermano, tenía en su mente, ¿a quién cree? A los 12 ancianos de las tribus. Por eso Pablo utiliza el término ancianos, pero la palabra tiene que ver, es un sinónimo de pastor. Entonces Pablo le dice a Tito, mira Tito, tienes que poner ancianos. Y te repito, aquí como que le vino a la mente a Pablo poner ancianos como los ancianos de las 12 tribus. O Moisés, ¿recuerdas que él nombró a 70 ancianos? Esto lo encuentras en Números 11, 16 al 17. Entonces, ¿para qué los iba a establecer?
Bueno, dice Pablo, regresando a nuestro texto, por esta causa te dejé a Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, por esta causa, mi hermano, Pablo le dice a Tito, necesitas, tú como siervo confiable de Dios, pues ahora necesitas poner siervos confiables para la iglesia. Diga conmigo, siervos confiables. La iglesia necesita tener siervos confiables, hermano, no siervos que solamente tengan carisma. Porque desgraciadamente mucha gente busca gente con carisma, hermano. Y no debes de buscar, incluso por eso muchos en las redes sociales, evangelistas con carisma. Y no, se trata de hombres, hermanos, que trabajan de manera disciplinada bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué más le encomendó? Pues corregir lo deficiente, ¿verdad? Establecer ancianos u obispos, mis hermanos. Es la función dentro de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la función de un anciano y de un obispo? Supervisar, gobernar, dirigir. Ahora, era necesario que estos ancianos, hermanos, o ministros que se estaban encargando en la iglesia fueran ministros entregados al Señor. Diga, ministros entregados al Señor. ¿Qué más? Pues con una fe como la de Pablo, como la de Tito, que amen al Señor, que amen su obra. Por lo tanto, hermano, ese era indispensable a Tito, que tenía que poner en la iglesia del Señor. Perdón, mis hermanos, se me apagó mi compu, aquí se me movió esto, pero siempre tengo ahí. Entonces, en el verso 3, mis hermanos, Pablo va a empezar rápidamente, quiero terminar, los requisitos que los ancianos o obispos deben de tener. Ahora, ¿estás listo? Porque los requisitos de los ancianos, de los que se les van a delegar a los servidores, Dios es quien da los requisitos, no el pastor. Y dice, vamos a leerlo, número 6. ¿Lo tienes? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Diga conmigo, wow. ¿Puede notar, hermano? ¿Puede notar los requisitos, mis hermanos, las virtudes que Dios estableció para aquellos que quieren ser ancianos, quieren ser servidores? Dice Pablo, esto es lo que deben de tener. Número 1, irreprensible. Aquí es la palabra griega en epileptos, mis hermanos, significa que ese líder debe de estar libre de acusaciones graves. Diga conmigo, acusaciones graves. Ahora, no significa que ese anciano, ese líder, escuche bien, sea perfecto. ¿Cuántos saben que los pastores no somos perfectos? ¿Cuántos saben que ustedes no son perfectos? Esposa, dile a tu esposo, dile, mi amor, yo sé que no eres perfecto. Ya me lo reveló el Señor desde hace mucho. Esposo, dile a tu esposa con mucho amor, mi amor, yo sé que no eres perfecta. Si ahí tienes a tus hijos adolescentes o jóvenes, diles, hijos, yo sé que no son perfectos. Entonces, pero aquí el asunto, hermano, es el líder. ¿Cuántos esposos hay aquí, papás? Bueno, pon atención, tú eres ese líder. Tú fuiste asignado por Dios para ser la cabeza de tu hogar. Y el Señor te dice que tu primera iglesia pequeña y tus primeros miembros, ¿quiénes creen que son? Tu familia. ¿Sabe quién es tu primer discípulos? Primero, tu esposa. ¿Qué pasó, papás? Se quedaron así.
Yo no sé si se están durmiendo, pero no, porque tienen los ojos abiertos, o se quedaron como yo. No sé si es el frío o es lo que significa. Bueno, papás, y ahí va pastor, porque es para mí también, pero ahí también va para los líderes, cabezas de hogar. Irreprensible, es decir, que estás libre de acusaciones graves. Pero ya dijimos, no significa que el pastor va a ser perfecto, sino que la gente no tiene serias acusaciones en su contra. En otras palabras, cuando la gente lo describe, no lo identifica por una mala característica o una característica grave. Miren, hermano, habrá gente que diga, yo ya tuve un caso, alguien hace poquito se acercaba, de corazón yo lo sentí, fue sano. Me dijo, ay, ¿qué cree, pastor? Pues un día pues yo saludé a alguien y le dije, no, pues yo me congrego con el pastor. Y si hubieran visto ahí cómo hizo la cara, y yo le dije, sí, no pasa nada. Pues no somos moneditas de oro para alguien, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho algo? ¿Verdad? Y bueno, aquí lo más grave, pues es que te acusen de algo grave. Amén, papás. Por ejemplo, hermano, un invitado incrédulo, imagínese, que llegara a esta iglesia, que es la primera vez que va a escuchar del evangelio, y de repente dice, ay, ¿a poco es el pastor? Sí, ¿por qué? Pues si me lo encontré en un bar, imagínese, o me lo encontré en Insurgente, ay, imagínate. Por eso es importante que papás, ¿dónde andas? ¿Por dónde andas y te paseas? Que alguien sepa y le diga a tu esposa, ay, ¿a poco tu esposo es cristiano? ¿Por qué? Pues es que lo vi acá. ¿Qué? A eso refiere, ser irreprensibles. Deuteronomio 6:1. Ahí sí dice que pareció bien a Darío instituir sobre el reino 120 estrapas que gobernasen en todo el reino. Y bueno, para no tardarme, hermano, ¿de quién está hablando ahí? De Daniel. Pero fíjate que esta irreprensabilidad tiene que ver, dijimos, que no te acusen en asuntos graves. Amén. Daniel, hermano, ¿lo acusaron? ¿Sí o no? Sí, lo querían difamar, pero ¿qué cree? Era un hombre irreprensible. Ahora, dice que debemos ser irreprensibles. ¿Qué más, hermano? Marido de una sola mujer. Y aquí esto es algo muy importante, hermano. El segundo es que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Pablo, hermano, no está diciendo que tiene que ser casado forzosamente, pero el texto sugiere que lo normal es que el pastor esté y tenga a su amada, a su esposo, pero no está en contra si hay pastores que no están casados, eso tenlo presente. Pero el consejo es que lo más sano es que sí. Amén, hermanos. Ahora, el requisito aquí es que tenga una sola esposa y no dos a la vez. Porque yo no sé si sabías, pero en la actualidad hay pastores, bueno, que así se llaman y tienen dos mujeres a la vez o más. Entonces, este no fue el mandato, mis hermanos. Por ahí hubo un personaje en México, yo no sé quién escuchó de un cardenal acusado de abuso sexual. Entonces aquí el asunto, hermano, tiene que ver con los términos sexuales. Así es que el requisito, hermano, por eso ten cuidado en qué predicadores a veces tienes en las redes sociales, porque no sabes qué doble vida tenga. Y un día, una ocasión, no aquí, fue en Ojo de Agua donde teníamos la iglesia, se acercaron y me dijeron, pastor, mire este predicador, mire cómo ve el fuego de Dios y veo muchas cosas. Y me di a la tarea de poner su nombre. ¿Y qué cree, hermano? Híjole, usted ponga nada más el nombre en YouTube y ¡fum! Y ahí me salió el nombre. Sí es conocido, pero ¿sabe por qué es conocido? Porque
su ex trabajadora lo llevó ante las autoridades para decir que no quiere reconocer a su hijo, ese pastor. Y se autonombra apóstol. Ahora, no con esto, escúchenme algo, yo no quiero sonar polémico. No estoy haciendo ni enseñando esto por ser polémico, no, hermano, sino porque tengamos cuidado qué es lo que escuchas. Amén, hermano. Entonces, ahora lo siguiente es, papás, maridos de ¿cuántas esposas? ¿Cuántas? Amén. Esposas, ¿cuántos esposos tienes que tener en el Señor? Ahora también viene otra enseñanza rápido. ¿Qué hay si alguien que antes de ser pastor, antes de ser cristiano, se divorció y se convierte a Cristo, Cristo lo salva y entra al pastorado? ¿Es válido eso? Según la Biblia, sí. ¿Por qué? Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, también hay un punto que ahí dicen los eruditos. Hay que examinar el asunto. Si a él fue a quien se le ofendió, lo engañaron, bueno, sí hay que meditar bien si lo puso Dios y lo establecieron autoridades. Pero no se niega, hermano, a que un pastor antes de estar en Cristo, él fue perdonado, nueva criatura y puede ocupar el pastorado. Amén, hermano. Pero, híjole, todo esto es con mucha sensibilidad. Ahora, siguiente, el anciano obispo debe tener hijos, ¿qué, hermanos? Irreprensibles, en otras palabras, creyentes. Yo sé, hermano, que estas enseñanzas pueden sonarte como que un poco tediosas, pero tenemos que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta 2 horas, émonos. Entonces, ¿esto qué recuerda esto a los requisitos de los ancianos? Bueno, los ancianos, diáconos, líderes que tengan hijos, ¿qué creen? Deben saber gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Aquí sujeción tiene que ver con el punto que voy a darle. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos líderes de casas? Bueno, ¿qué dice el Señor? Tú eres el líder en casa y tú tienes un requisito, ¿cuál? Que tus hijos sean creyentes. Hace un momento te dije que el principal, pastorcito, de tu casa, pero no para hacer tus servicios ahí, ya no, espérate, ya dije que eso no es bíblico. No, es en el sentido metafórico, pero tú tienes que instruir, ayudar a quienes, a tus hijos. ¿A qué? A darles el evangelio. Mientras nuestros hijos, miren, si ellos están chiquitos, según Proverbios 22:6, ¿qué dice? Instruye. Amén. Si ellos son jóvenes y adolescentes, ¿qué tienes que hacer? Seguir instruyéndoles. Hermanos, ninguno de nuestros hijos es cristiano porque nació en una casa cristiana. Tú tienes que observar que ellos que manifiesten su nuevo nacimiento. Pero para que eso suceda, hermano, primero hay promesa de Dios. ¿Cuántos saben que hay promesa de Dios? Que dice, instruye a tus hijos y cuando fuere viejo no se aparezca. Esa es una promesa. Pero ¿cuántos saben que al carcelero Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú ¿qué? Serán salvos. Ahora, ¿eso significa automáticamente? Y que tú dices, no, Señor, pues ya es la promesa y ya es tuyo. No. ¿Qué debes hacer? Enseñarles. ¿Sabe cuál es la demanda del Señor? Incúlcales la fe. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan conocer a Cristo, crezcan en Cristo. Inculcarles, mis hermanos, significa infundir, grabar firmemente en su mente, ¿quién? Las enseñanzas de Cristo. Dígale al hermano que está a su lado, hermano, imponles la fe. A ver, ¿qué pastor? ¿Cómo que hay que imponerle? Miren, hay pensamientos, y esto fue una enseñanza que dieron los pastores que yo también digo, wow.
Porque es cierto, hay papás que dicen, perdón pastor, pero yo no le voy a imponer la fe a mi hijo. Yo no sé si hayan papás aquí así o mamás que digan eso. Yo no le voy a imponer la fe. Escúchame bien. Según la Biblia dice que sí. A ver, compruébemelo. Habla Deuteronomio capítulos. Córrale, mi hermanito, porque usted se tarda y yo me tardo. Deuteronomio. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 4. Cuando lo tenga, dígame. Bueno, verso 1, fíjate lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra. ¿Sí dice así? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos, que yo, a ver, ¿qué dice, hermano? Que yo te mando. ¿Sí dice así? ¿Qué más? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que sus días sean prolongados. ¿Sí dice así? Ahora verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces pregunto, hermano, ¿es bíblico imponer la fe a nuestros hijos? Sí, es bíblico. Ahora, Gálatas, por favor, ya casi termino. Gálatas. Efesios, capítulo 5. Efesios 6, verso 4, dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí dice la Biblia que impongamos fe? ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuántos de los que trabajan aquí tienen imposiciones de horario y de pago de salario? ¿O tú impones tus reglas en el trabajo? En tu escuela, en la escuela de tus hijos, ¿no hay reglas ahí? ¿No hay mandamientos que se le imponen? Entonces, ¿cómo esperas ver la gloria de Dios en tus hijos cuando tú no aplicas la gloria de Dios en ellos? Porque dices, miren hijos, fíjense, para ir a la iglesia los tratas como niños. ¿Quieren ir a la iglesia? Pero para la universidad, o sea, para su escuela los tratas como adultos. Te me vas, órale chiquito. ¿No has visto? Bueno, pues esto es un asunto que también nosotros como pastores debemos tener. Un día nuestras hijas, no falta en su momento que ellas me digan, papá, pero es que sienten así, es que nos impones. Y les digo, sí, hija, porque las amo. Es mi deber, es mi mandamiento. Entonces, mis hermanos, por eso es importante que estudiemos la Biblia. El pastor entonces tiene que ser, ¿qué? Tiene que tener hijos, ¿cómo? Mira, ahora, estos hijos creyentes no deben de andar libremente en lo moral. Esos papás que le dicen, mi hijo, pues tú puedes tener las novias que quieras, los novios que quieras, para que así conozcas a tu pareja. Hermano, eso no es bíblico. Y eso lastima el corazón de muchos jóvenes y adolescentes. Entonces hay quien en su momento nos llegó a decir, es que dale su espacio, es que ¿por qué las tienen que tener? Hay que controlarlas, que conozcan la vida. Pues, hermano, pues por conocer, yo conozco gente muy cercana que le dio libertad a los hijos. Y hay gente que venía a esta iglesia que incluso escuché de parte de sus hijos, el pastor exagera, tú no te preocupes, tú síguele. Y bueno, hoy personajes, princesas de 17 años cargando un bebé y ya no se congregan porque tienen pena. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Por qué, hermanos? Porque tomamos en poco el consejo del Señor.
El Señor, hermano, no viene, escuche, no es palabras de condenación, termino. No son palabras de condenación, son palabras de reflexión. Dios no nos condena, Dios viene y nos habla para reflexionar, examinar. Hermano, con esto que yo les he enseñado hoy, yo no presumo de nada, pero tampoco te sientas como que ya cometí errores, ya fallé. Hermano, lo que ya pasó, ¿qué dice? El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí hay abuelos, ¿sí o no? Y ya vamos a hablar de las abuelitas y los abuelos, que les van a seguir instruyendo a quienes, a sus hijos, aunque estén casados en amor. Ahora, imponer, ya terminé, ya no me vean feo, ya acabé. Imponer no es gritarles, ofenderlos, maltratarlos. Imponer es con amor, con paciencia y con doctrina. ¿Por qué? Pues ¿cómo van a ver nuestros hijos? Por eso es bien importante el testimonio del papá. Debe de ser intachable. Recuerden, no significa sin errores, no. Significa que guarda, porque imagínate, le vas a hablar del Señor, pero tienes un vocabulario feo. Tus palabras, dices más groserías que el inglés o español o totonaca o francés. Yo sé que aquí hay muchos franceses, uruguayos y de todo. Hermano, nuestro testimonio es importante. El evangelio tiene que verse en el corazón de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces nuestro ejemplo arrastra. Así como estás sentadito, inclina tu rostro y dile: Señor, en estos versos que nos quedamos, cada uno queremos tomar, Señor, lo que hemos aprendido. Y te doy gracias, Señor, porque la verdad, Señor, yo sé que esta iglesia sigue teniendo muchas deficiencias. Hay muchas cosas que seguir concluyendo. Y yo te alabo, Señor, primeramente porque me instruyes a través de mi pastor Chuy, pero también de muchos pastores, del pastor Dani, el pastor Carlos, el pastor David Guevara, de muchos pastores donde estamos aprendiendo. Y gracias, mi Señor, porque queremos instruir lo mejor posible que podamos, sobre todo por los tiempos que vivimos, tiempos peligrosos. Y yo me apoyo, Señor, a través de todos tus siervos para transmitir la palabra a esta iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque la idea de aprender es para enseñar. Pero también te doy gracias, Señor, por lo que tú me das para instruir a esta iglesia. Mi Señor, aquí habemos líderes. Yo hoy sigo afirmando lo que me dices como pastor, pero te pido que ayudes a mis hermanos líderes, papás, que lo que ellos aprendieron hoy, Señor, no digan: Dios, no puedo, sino que digan: Señor, me rindo a ti y con el poder de tu gracia creo poder para seguir adelante con mi esposa y con mis hijos. Señor, nos comprometemos. ¿Puedes decirle, hermano?